Que se me perdió el papel. Me silencio un segundo si alguien pregunta. Yo pregunto, mientras, Dale, Agustina. me quedó una duda, algo que leí ayer, que no sé si lo vimos o lo pasé, lo de contribuyente cumplidor en bienes personales. Creo que no lo vimos. Ah, No te hagas problema ahora, no es para... Yo se lo puedo explicar, pero no es para considerarlo, porque en la clase no tuvimos tiempo, tiene vigencia para hasta el 25 y dije, bueno, si quieren les cuento, es una norma que salió como beneficio cuando hubo una moratoria y un blanqueo, se dio como beneficio para los que habían cumplido, porque si no siempre quedan en situación de como cumplo y es lo mismo que nada, porque el otro después tiene ventaja que paga menos, le condonan interés, bueno. Entonces se redujo la alícuota de ingresos brutos, tanto para las personas humanas como para los responsables sustitutos de acciones y participaciones, si se Patri, cumplían ciertas condiciones. de bienes personales, no de ingreso bruto. La Ah, de bienes alícuota de... personales. ¿Dije ah, ingresos brutos? sí, De bienes personales se redujo para los contribuyentes que cumplían ciertos requisitos, que era haber presentado declaraciones juradas de los periodos anteriores, no tener deuda de ingresos brutos. Ay, dale con ingresos brutos. bueno, se te mezclan los cables. De bienes personales, para los responsables sustitutos tenían que además tener certificado PYME. Pero está en el material, pero nosotros no lo vimos en clase, así claro, que sí, aparte también en el ejercicio de Linda Carter, como que al final dice que el contribuyente no cumple con los requisitos. por Sí. eso pues, Igual, terminamos dando todo Patri, como que no eran. para que ellos se entiendan conceptualmente, cada tanto el Estado saca una moratoria. Una moratoria es que si uno tiene deuda, puede pagar las deudas que tiene impositiva en cuotas y con alguna rebaja de intereses. Entonces usted compare el que pagó como corresponde los impuestos con el que nunca pagó y ahora el Estado le dice, venga, paguen cuotas, le reducimos los intereses. Es como una cierta injusticia que hay. El primer gobierno que hizo una medida, dijo, bueno, vamos a darle un beneficio a los que pagaron realmente siempre. No es un tema político, es un tema conceptual. Eso lo hizo el gobierno de Macri con el blanqueo. Hubo un blanqueo muy grande y dijo, bueno, ¿blanqueo qué es? Es al revés. Usted tiene los bienes escondidos y blanquear significa declara todos los bienes que tiene y paga una alícuota muy pequeña y queda regularizado, igual que el que pagó toda su vida los impuestos. Entonces dijeron, bueno, al que pagó toda su vida los impuestos le vamos a dar un beneficio. Y es a esos que pagaron toda la vida los impuestos se llama contribuyente cumplidor. Y le dan una reducción de alícuota por 3 años de los impuestos. La verdad es la nada misma, porque el beneficio que tiene el que no pagó, comparado con el beneficio que le dan al que pagó toda la vida, no es nada. Pero lo ponen en la ley, le reducen la alícuota medio punto, y eso de eso se trata. Después hay que ver cuál es el beneficio. Una reducción de alícuota para las personas humanas, lo que decía Patricia. Pero conceptualmente, contribuyente cumplidor es el que pagó sus impuestos como corresponde, comparado con el que nunca pagó y entró en una moratoria. Eso es. ¿Eh? ¿Sigue estando en vigencia eso? Hasta los periodos, hasta el 2025. Es el Ah, último periodo que se va a aplicar. gracias. Pero digo, está bien que tengan el concepto, pero no lo vamos a evaluar, digamos, ¿no? Algo. A ver, Alejandrina, ¿encontraste? Sí. Profe, ¿podemos hacer un repaso conceptualmente de los responsables sustitutos? A mí me marea un poco. O sea, entiendo que vimos varios, uno el de la empresa y otro el que tiene los bienes en el No, país, pero para, Patri, conceptualmente me gustaría hay, entenderlo más. hay dos responsables sustitutos. ¿Está? Uno es el de las participaciones sociales. Eso se trata de residentes en nuestro país. Una persona, acciones o una participación social,
En lugar de pagar él en su declaración jurada, usted vio la declaración de bienes personales que usted pone, suma si la persona tiene un auto, suma si la persona tiene una casa en un country, suma si la persona tiene dinero en su casa, suma si tiene dólares en su casa. ¿Eso lo entiende? Si tiene acciones, no la suma. Sí, sí, Si sí. tiene una participación en una SRL, no la suma. ¿Por qué no la suma? Porque eso tiene un mecanismo distinto para tributar el impuesto. ¿Cómo tributa el impuesto? En lugar de pagarlo la persona sumándola a sus bienes, ¿lo paga quién? La empresa, en la cual usted tiene acciones o es cuota parte si fuera una SRL. ¿Me sigue el razonamiento? Entonces, Sí, como la estupendo. sociedad paga el impuesto que le corresponde a usted por tener acciones, se llama responsable sustituto. Lo sustituye a usted en el pago del impuesto. Eso es, a ver si es claro, eso es para el impuesto sobre los bienes personales cuando una persona tiene una participación empresaria. Primera figura. Ahí va, ¿está claro eso? Y Sí, perfecto. la otra figura de responsable sustituto es eso que acabo de decir, está en el 25.1. Y el artículo inmediato siguiente, que es el 26, lo llama igual, responsable sustituto, pero es exclusivamente para los residentes del exterior. Usted vio que bienes personales se aplica el criterio de patrimonio mundial para los residentes en Argentina. Quiere decir que un residente argentina tiene un bien. En Argentina paga, en Uruguay paga, en Estados Unidos paga, en el Congo paga. Ahora, para un residente del exterior, paga únicamente por los bienes que están acá en nuestro país. Hasta acá, Hasta acá va perfecto. bien. ¿Cómo hace el Estado para cobrarle el impuesto a esa persona? Vamos a suponer Neymar. Es un jugador un jugador de fútbol que en este momento tiene residencia en Brasil. Por lo tanto, no es residente en Argentina y tiene inmuebles acá en Puerto Madero. Tiene que pagar el impuesto porque es un inmueble que está en Argentina, que supera los mínimos que establece la ley, tiene que pagar sobre ese inmueble. Solo sobre ese inmueble, no sobre todos los bienes de Neymar. ¿Cómo hace el fisco? Y de esto se trata el artículo 26. ¿Cómo hace el fisco para cobrarle el impuesto que tiene que pagar todos los años Neymar? Entonces estableció la figura de responsable sustituto. El fisco quiere tener acá en nuestro país una persona que si no se paga el impuesto reclamarle. ¿Usted se imagina, Paso, el titular de Arca llamando por teléfono a Neymar para que venga a pagar el impuesto? Una locura. Claro, no. Mandarlo, que Neymar esté tomando mate y le llegue un requerimiento que diga tenés que pagar el impuesto, lo tira, bueno, hace responsable ¿a quién? Al que está acá en Argentina, el que le alquila el departamento, y ahí en el primer artículo, la ley habla de quién son, en el primer párrafo, perdón, del 26, habla quiénes son responsables sustitutos. Y dice, quien tenga el uso, goce, condominio, habitación, administración de los bienes de un residente del exterior es quien debe tributar el impuesto acá. Por supuesto que el impuesto le corresponde a quién, a Neymar. Entonces, si yo le alquilo el departamento en Puerto Madero a Neymar, me transformo en el responsable de ingresar el impuesto de Neymar. Y el impuesto es fácil de calcularle. Se calcula como cualquier inmueble y se aplica el 0,5%. Sí, yo el Entonces, cálculo no tengo problema, pero quería repasarlo bueno, ahora, conceptualmente para entenderlo. usted tiene claro que yo, que soy el que alquilo el inmueble de Neymar, estoy actuando como responsable sustituto ¿de quién? De Neymar. De Neymar, claro. Por lo tanto, si el impuesto me da 15.000 pesos, cuando le pague el alquiler a Neymar le tengo que descontar los 15.000 pesos, porque si no me estaría haciendo cargo yo del impuesto de Neymar. Ahí va. Entonces ahí tiene las dos figuras. Sí. Y justo están los dos artículos, uno para las acciones. Ahí va. Y esto le cuento. Gracias. Y con esto no quiero perder tiempo. El impuesto de responsable sustituto, el artículo 26, está desde el origen, desde el año 91. Cuando empezó la ley, esa era la forma de tributar un beneficiario del exterior. El de participaciones sociales
Lo cambiaron, por eso el artículo es 25.1, se agregó un artículo a la ley. ¿Cómo tributaban ante las acciones? Cada persona sumaba el country, el coche, el velero, los dólares, los pesos y ¿qué sumaba? Las acciones a su patrimonio para calcular el impuesto. Como la realidad es que nadie declaraba las acciones, el fisco cambió el procedimiento. Dijo, bueno, paga la sociedad en responsabilidad sustituta de sus accionistas y controla a un solo contribuyente, controla a la sociedad y ya no tiene que controlar a cada uno de los accionistas. Ese es el fundamento. Espero haber sido claro, no sé. ¿Entendió, señorita? Súper claro, profe, muchas Bueno, gracias. listo. Profe, yo también tengo una duda en bienes personales. Oh, Sí, mirá. Sofía. Cuando vos pagás los anticipos por el propio bien al 31 de diciembre, ¿cuándo estarían grabados y cuándo exentos? Exentos no, No grabados. no están dentro de los bienes. Patri, yo me metí, perdón. No, ¿Contesto? esto está Marce también, que Ah, bueno. seguramente... ¿Qué hace, Marce? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Mira, el tema, vos me estás hablando de bienes personales, supongo, ¿no? Sí, sí. Sí, el tema con cualquier crédito impositivo, ¿sí? Pueden ser anticipos, pueden ser retenciones, puede ser alguna percepción, ¿sí? Cualquier, cualquier otra cosa puede ser, pero siempre que sea un crédito que el contribuyente le debe al fisco, ¿sí? Perdón, que el fisco le debe al contribuyente, ¿está bien? Es un Claro, le crédito para pago. el contribuyente, ¿sí? Eso está grabado, pero lo que dice, creo que es el artículo 7º, si no me equivoco, del decreto reglamentario, lo que dice es que solo va a quedar grabado el excedente de ese crédito por sobre el impuesto a que se hace referencia a ese crédito. ¿Está bien? Por ejemplo, en el caso de impuesto a las ganancias, ¿sí? Si uno paga impuesto a las ganancias, va a tener un crédito al 31 de diciembre. Todos los anticipos, por ejemplo, que abonó antes del 31 de diciembre constituyen un crédito para el contribuyente de impuesto a las ganancias al 31 de diciembre, ¿sí? Eso lo tiene que comparar con el impuesto determinado por todo ese año, ¿sí? Si los créditos, o sea, todos los anticipos, retenciones, percepciones, impuesto a las ganancias sumado que tiene el 31 de diciembre, es mayor al impuesto determinado a las ganancias al 31 de diciembre, el excedente de ese crédito es lo que va a quedar grabado. No sé si me seguís ahí con el impuesto a las ganancias, Sí. por lo menos. ¿Está bien? Y si yo tengo anticipos pagados por bienes personales, ¿contra qué impuesto le tengo que comparar para ver si queda Lo grabado? tendrías que comparar, en el caso de bienes personales, lo tenés que comparar con el impuesto sobre los bienes personales por el mismo periodo, el impuesto determinado sobre los bienes personales por el mismo periodo, ¿sí? Ahí se plantea un problema porque supuestamente si vos tenés que comparar ese crédito por anticipos que pagaste de bienes personales antes del 31 de diciembre con el propio impuesto sobre los bienes personales, para ver si ese crédito de anticipos, o todos los anticipos que pagaste, excede del propio impuesto a los bienes personales, para ver si ese excedente queda grabado, surge el problema con que si queda grabado, el impuesto sobre los bienes personales con el que lo comparaste ya no va a ser el mismo con el que lo comparaste, porque tendría que ser un poquito mayor, ¿sí? Claro, eso es lo que me confunde. Claro. Ahí con un Excel vaya probando la No, pero fórmula. eso es la idea es conceptual. Si yo tengo un crédito al 31/12, pero que lo voy a aplicar para un impuesto que vence, no tengo el crédito en realidad. Entonces, lo que tengo el crédito sí, pero lo que busca la norma es que no pague impuestos sobre algo que lo voy a aplicar para pagar otro impuesto. Como la idea, el Claro, finito de cuánto es el anticipo. Me sumo Marcelo dijo Sí, sí. bien. A ver, señorita, supóngase, vamos a números, si le parece bien. Si usted pagó 150.000 pesos de anticipos de bienes personales en el año, estamos hablando a diciembre, porque el hecho imponible se perfecciona el 31 de diciembre. Entonces, supóngase que usted pagó 150.000 pesos de anticipo. En principio, los anticipos están grabados porque los anticipos tienen el concepto de que de crédito.
¿Está? No obstante, lo que dice Marcelo, el decreto reglamentario dice, compare con el 150, compárelo con el impuesto determinado al 31 de diciembre. Si el impuesto determinado es 200, ese crédito no lo tiene usted. Lo que le debe es 50 al Estado. ¿Entiende? Compensa una cosa con otra. Ahora, si el impuesto determinado al cierre es 80 y usted pagó anticipo por 150, usted tiene un saldo a favor de 70. ¿Está? Entonces, el fisco, lo que exceda el impuesto determinado, que se transforma en saldo a favor, es activo, ese bien a los efectos del pago del impuesto. Eso es Ok. conceptual, como dijo Marcelo. Ahora, no es solo anticipos. No. Anticipos puede tener pago a cuenta del exterior, puede tener alguna retención o percepción. Marce, cuando comprabas dólares, vos que comprabas dólares te metían la percepción de bienes personales, ¿te acordás? Cuando viajabas al exterior, Claro. había Tal percepciones, cual. puede ser, todo se suma, retenciones, percepciones, Anticipo. bueno, En el anticipo, todo. En el caso específico de los anticipos, tenés que tener en cuenta que, por ejemplo, tanto en ganancias no comparas con ganancias, bienes personales con bienes personales, y siempre así con los impuestos. En el caso tanto de bienes personales como de ganancias, la persona humana paga 5 anticipos, ¿sí? Y hay 2 anticipos que hoy se pagan al año Después, siguiente, ¿sí? claro. Vos empezás a pagar, por ejemplo, 2024, empezás a pagar, ¿qué sería? Agosto, Agosto, octubre y diciembre, octubre, los meses diciembre. Pagás pares. esos 3 y después febrero y abril del año siguiente. Como bienes personales, grabás los bienes al 31 de diciembre, vos el crédito contra el fisco que tenés al 31 de diciembre son los 3 primeros anticipos. Agosto, octubre y diciembre, que son los que pagaste antes del 31 de diciembre. Los otros 2 no lo tenés que incorporar en el cálculo. ¿Se entiende? Sí, sí, Perfecto. gracias. Profe, una pregunta sobre eso también. ¿Y la base, o sea, el impuesto determinado, va a estar calculado con los créditos por anticipo incorporados? Para comparar el impuesto determinado, no sé si sumar o no los créditos por anticipo previamente y después, por Pero, alícuota y por porque tabla. ahora se enganchan con la determinación. Usted lo que tiene que hacer es determina el impuesto sobre bienes personales sin contar los créditos. Ok, eso. Espere, no termina ahí. Ok. Después compara ahí. Ujú. Si el impuesto determinado ya le da excesivamente mayor que los créditos, ese es el impuesto determinado. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí. si el impuesto determinado, en el ejemplo que yo daba, me da 80 y yo tengo anticipo por 150, tengo que sumar a la base 70, que es un saldo a favor. Y el saldo a favor, ¿por qué se considera? Porque el saldo a favor de estos impuestos es de libre disponibilidad. Usted lo puede usar para pagar cualquier impuesto. Entonces, el fundamento de eso es que usted tiene plata que sirve nada más para usar impositivamente, para cancelar impuestos. Por lo tanto, eso es algo grabado, ese saldo a favor, por el impuesto sobre los bienes personales. ¿Entendió? Sí, muchas gracias. Bueno. Si les parece, aprovechemos a ver qué otras preguntas hay de bienes personales, así, perdóname. No, perdón, Patri, yo quería decirles que parece por ahí complejo, pero en realidad ustedes se sientan a liquidar ganancias y bienes vencen en el mismo momento. O sea, hacen los dos impuestos juntos y ahí, digamos, es muy fácil ver los créditos por impuesto a las ganancias y lo que decían, depende como de el impuesto determinado contra cuando generan la minuta de pago, contra las retenciones, percepciones, eh, anticipos que tengan, ven si finalmente tienen un saldo a pagar, obviamente no tienen nada que grabar en bienes personales porque no les queda ningún crédito. Si les da un saldo a favor, ese saldo a favor lo van a trasladar a la declaración de bienes personales, porque es este excedente del que habla la norma que va a quedar grabado. En ganancias es como simple. Quizás en bienes personales tiene este adicional de que el impuesto determinado obviamente se va moviendo en relación a los bienes que van grabando. Entonces, si tienen un saldo que tienen que grabar, el impuesto determinado aumenta y el saldo ya a favor cambia. Entonces, ahí es donde se hace un cálculo que es matemático, o sea, no tiene sentido, o sea, sí que sepan que se hace así, pero no a los fines del curso, digamos, pero se hace un cálculo para decir, bueno, cuál es el gross INAP que quedaría grabado y qué
no, para decir, bueno, grabo este saldo a favor y finalmente me coincide el impuesto, el saldo a favor real de la declaración jurada. Digamos, eso es lo adicional que tiene el propio impuesto de bienes personales, porque obviamente en relación a lo que van grabando va cambiando el impuesto determinado y por lo tanto Claro. va cambiando el saldo a favor. ¿Se entiende? Cambia, Entonces por eso cambia, tiene como un agrego cálculo eso, adicional. cambia bienes del hogar. Cuando pasó a ser una escala Exacto. progresiva se complicó. Antes que teníamos una alícuota proporcional, aplicábamos una fórmula y teníamos bien claro cuál era. Pero bueno, a ver, en la Ahora a realidad, veces hacemos esa de probar, como dijo usted. probar, claro, por eso en la realidad no son tampoco tantos los casos que se nos da tan justito. Y si no, hay que ir en el Excel, como dice Gustavo, o muy Prueba y error. Claro. Bueno, nada, eso quería sumar nada más que parece como complejo, pero es la propia liquidación lo que da. Si es un saldo a favor lo grabo, si no, no, y ya, digamos. Claro, tiene razón, nosotros trabajamos cuando liquidamos ganancias y bienes personales en paralelo, porque la información se comparte, distintas normas de evaluación, pero vamos teniendo todo ustedes lo vieron como por un lado ganancias, por otro lado bienes personales, pero piense que es sobre el mismo sujeto. A ver, algo Y más las de décadas bienes tienen el personales. mismo vencimiento, Sí. ya se presentan las dos juntas. A mí me queda una duda en bienes personales, que no Dale, me quedó Agustina. claro. Yo En digo el como tema para de, después no retomar, me parece bueno barrer todas sí, las dudas de este tema. cuando hay pago a cuenta de impuestos análogos en el exterior, eh, si bien los podemos restar, después yo tengo anotado que se tienen que volver a calcular los bienes del hogar y no entiendo por qué. Eh, el tema es así. Eh, Cuando vos tenés un pago a cuenta del exterior, ¿sí? Eso tiene un tope. Es decir, tenés que ver si te lo podés computar todo el pago a cuenta o hasta ese tope, ¿sí? Entonces lo que vos tenés que hacer es calcular ese tope. Claro, el tope El es lo que se tope, me incrementaría. claro, el tope está dado por el incremento de la obligación fiscal por la incorporación de los bienes del exterior a tu declaración jurada. Es decir, en cuánto te aumenta tu impuesto total por tener que gravar los bienes del exterior, todos los bienes del exterior. ¿Sí? Entonces, cuando vos llegás al final de la declaración jurada, que estás grabando todos los bienes del país y los bienes del exterior, lo que tenés que hacer es calcular el impuesto únicamente con los bienes del país. ¿Sí? Y después haces el impuesto total del exterior menos el impuesto que tendrías que pagar si solo te hubieras grabado los bienes del país. ¿Qué te da Ah, eso? ok. En cuánto se te aumentó tu impuesto total por incorporar los bienes del exterior. Ahora, para calcular el impuesto solo con los bienes del país, al solo efecto de calcular ese tope, cuando vos calculás el impuesto únicamente con los bienes del país, tenés que recalcular en general los bienes del hogar. ¿Por qué? Porque los bienes del hogar también tienen un mínimo, ¿sí? Que es equivalente al 5% de todos los bienes del país, más que, chicos, Más los inmuebles del exterior. más los inmuebles del exterior. Y como acá estás calculando el impuesto solo del país, al solo efecto de comparar para el tope, entonces tenés que sacar los inmuebles del exterior, recalcular los bienes del hogar, Claro, calcular el impuesto del país y ahí sacas la diferencia. ¿Sí? Si claro, el- claro. En si el el- Sí. caso que el contribuyente en el exterior no tenga inmuebles, ahí no se te va a dar el recálculo del 5%, pero depende de la situación de cada contribuyente. Ah, ok. Gracias. Bien. Profe, yo tengo una duda en venta y reemplazo. Yo entiendo que, o sea, por el resultado de una venta, si yo vendo, por ejemplo, un bien inmueble, y yo no decido la opción de afectarlo a un nuevo bien, tengo que ver igualmente ese tratamiento, por ejemplo, lo tengo que pensar desde lo contable. eh, Más que nada lo digo porque hay en la técnica de liquidación de venta y reemplazo, hay un ejemplo y lo quiero entender. No sé si estaba Fer, si volvió, o sea, Pero ¿cómo por qué configuro un ajuste en no, no. columna uno? Lo entiendo, pero yo lo pensé contablemente y eso me Ahora busco generó el la duda. ejemplo, Alejandrina, Sí, a pero ver. igual, a ver, busca yo genial, pero lo que digo, Alejandrina, es, si vos decidís, No se te escucha, Fer. No sé si
No, no se te escucha. Yo, mientras Fer se conecta, digo, sí, todo lo que dimos es explicando el ejercicio de la opción de venta y reemplazo. O sea, Exacto, por eso mi si duda. vos no decidís hacer venta y reemplazo, lo que tenés que grabar es el resultado impositivo por la venta, que seguramente no sea igual que el resultado contable por la venta. O sea que como ajuste es probable que tengas que hacer en ambos casos. Pero justamente ejercer la opción de venta y reemplazo es no imputar la utilidad impositiva obtenida por la venta del inmueble al periodo, sino afectarla al costo del bien de reemplazo. Entonces, a través de una menor amortización del nuevo bien, vos vas imputando esa ganancia. Por ahí, Eso yo más lo precisa la entiendo, pero consulta. lo que no entiendo es porque justamente si yo esa utilidad la voy a afectar a un nuevo bien, por qué la tengo que poner en la técnica? El resultado por la venta del inmueble si se supone que yo la afecté a otro bien. Entiendo la utilidad no afectada no. que sí debe ir. Pero que Ay, para esté que me entiendan, en la técnica. ¿puedo mandar una foto al chat? No, ¿me decís cuál es el ejemplo? Fer me Sí, dice, es uno, sí, le puso en el digo, chat, creo es que el está en la ejemplo que página quiere ejercer la 17. opción de venta y reemplazo y finalmente no la puede ejercer el año siguiente. Fer, ¿sabés qué filmina es? Así la comparto y lo vemos. Es la Filmina 17, profe. Está bien. A ver. Porque no sé si, o yo no la logro entender, Patri, por ahí lo que. No, por eso, a mí tampoco. Lo que estoy intuyendo ahora es una utilidad. Pasó el año, no la afecté y corresponde reintegrar esa utilidad no afectada Claro. Si es eso, tiene que estar en la técnica porque para hacer venta y reemplazo hay un requisito temporal de que la compra y la venta o la venta y la compra se den en el término de un año. Si supero el término del año y yo no compré o no vendí el bien, no vendí, debo reintegrar la utilidad que no pude afectar en el nuevo, en la compra del nuevo bien. En ese caso hay un excedente que es ganancia. A ver, Profe, ahí, no sé si lo eso se ven. tiene, perdón, eso se Página tiene que 12 hacer, dice 12 Fer. páginas. Fer pone página 12. Patri, me parece, ¿puedo meterme un minuto? Sí, obvio. Sí. Me parece que está confundida. Señorita, usted tiene claro que no puede usar, no puede hacer uso de la opción de venta y reemplazo si pasaron más de 12 meses. Sí, sí. Tengo en Acá ese Entonces, cuenta es todos los ejemplo, requisitos, ¿eh? los déjeme que vencimientos. le diga una Acá. cosa de cierre de ejercicio. Supóngase que usted hace una venta en octubre. ¿Estamos de acuerdo? Tiene hasta octubre del año que viene para usar esa utilidad por la venta para afectar un bien. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Si usted cierra ejercicio en diciembre, en mayo vence la declaración jurada. Y entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene la utilidad, 1.000.000 de pesos de ganancia. Si usted la deja ganancia en la declaración jurada, paga el impuesto. ¿Qué dice el legislador? Sáquela de la utilidad, sáquela. Y usted la saca. ¿Por qué? Porque tiene pensado hacer venta y reemplazo y tiene hasta octubre del año que viene, que es otro ejercicio. Entonces, saca el millón y no paga impuesto, pero con el requisito que va a comprar en octubre un nuevo bien. ¿Me sigue el razonamiento? Sí. Bien, entonces sacó la utilidad. Ahora, mire lo que pasa. En octubre no puede comprar un nuevo bien. Venció el plazo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Como no declaró el millón el año anterior porque iba a ser venta y reemplazo, el legislador dice, lo que no declaró el año que viene, el año pasado, porque iba a ser venta y reemplazo, y ahora le vencieron los términos, ese millón tiene que reintegrarlo, sumarlo como ganancia cuando vencieron los plazos, que es en octubre. Ya lo tiene que poner en la próxima declaración jurada. Ese millón se reincorpora a la declaración jurada actualizado. Ahí va, entonces tiene que hacer usted en la parte contable, ese millón no lo tiene. Va a tener que, no lo tiene porque contablemente no existe venta y reemplazo.
En un año lo sacó por columna 1 y ahora que le vencieron los plazos lo tiene que sumar por columna 2. Y de esa manera paga el impuesto por la utilidad por la venta. ¿Por qué tiene que pagar el impuesto y no lo puede afectar? Porque le vencieron los plazos. Si no, todo el mundo diría, no pago, no, voy a comprar después, voy a comprar después, voy a comprar después, no pagar nunca el impuesto. Entonces, es 12 meses de plazo para poder afectar la utilidad. Es exactamente el ejemplo que dio Gustavo, es el que vos tenés la duda del material. Fíjate que, bueno, obviamente con otros números, pero sucede eso. Vende en un periodo fiscal, en un ejercicio, pero la opción no se le vence al cierre, porque compró en mayo del 2023, el 31 de diciembre cerró ejercicio y todavía le quedan meses para cumplir para el primer requisito del plazo de los 12 meses entre la compra y la venta o la venta y la compra. Por lo tanto, en ese cierre se reserva esa utilidad porque la va a afectar y hace el ajuste por columna 1. Sí, yo Ahora, tendría Ahí que está, tener, esa tendría que era mi tener en duda. ¿Cómo claro. me tengo que preguntar ahí? Porque iba a estar en ¿cómo, columna cómo? 1. Esa justo era mi duda, profe. Ya está. Porque Claro, o sea, después como cuando vence el vos plazo, la sí vas entiendo a el afectar razonamiento. y todavía estás en los plazos para poder hacerlo porque no se cumplió el año, decís, tiene un requisito formal también esto, que cuál era, avisarle a FIP que vas a efectuar venta y reemplazo. Por lo tanto, FIP sabe que vos declarás por columna 1, sacás de la liquidación, declarás por columna 1 esa utilidad de venta porque la vas a afectar a la venta y reemplazo. ¿Qué pasa el año? Entonces, primer año haces ajuste por columna 1. ¿Qué pasa en el siguiente año? Cuando llegás a mayo, en el ejemplo que tenemos en la Filmina, llegaste a mayo, se cumplió los 12 meses, que es el primer requisito para que se produzcan las operaciones, y vos no pudiste comprar. Ok, se te venció el plazo, no cumpliste con el requisito del año entre las operaciones, tenés que reintegrar esa utilidad, grabarla, porque en verdad nunca la grabaste, porque la sacaste de la liquidación al hacer el ajuste por columna 1, ahora la tenés que reintegrar a la liquidación por columna 2, pero ¿cómo? Actualizada. Y una cosa, Es el Joa, ejemplo igual que dio Gustavo con estos números, digamos. Genial. Joa, porque me parece que la Sí, señorita, usted cuando hace la declaración del 2023, usted parte del estado de resultado y va revisando concepto por concepto. Las ventas están bien valuadas, si están bien valuadas, no hay ajuste. Costo de ventas, ahí revisa los inventarios. El inventario está mal valuado, hace un ajuste. Sigue Ujú. analizando el estado de resultado. Cuando llega a otros ingresos, ahí encuentra venta de bien de uso. Ganancia 100.000 pesos. Usted dice, no, pará, esto pago, vamos a hacer 20 reemplazo, no, deja los 100.000, no se ajuste. El empresario le dice, mirá que voy a comprar un bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo saca por columna 1. ¿Por qué? Porque va a tener la posibilidad de hacer la opción de 20 reemplazo. Ahí es cuando lo saca. Es eso que está en Bordeaux, que puso Sí, Patricia, ahí lo sí. ve ahí abajo, 100.000, lo Sí, sacó. los 100.000 pesos. Bueno, pero Pero, entonces sobre esos 100.000 no paga impuesto, porque ve que lo está sacando por columna 1 y es una claro, utilidad grabada por el impuesto. No paga impuesto porque va a hacer uso de una opción. Como después usted no cumple con los requisitos para hacer la opción, en lugar de mandar la declaración jurada del año anterior, rectificarla, ponerlo así, dice, no. En esta declaración que perdés la opción, lo tenés que reintegrar. Y entonces es como que no lo pagué el año anterior, lo agrego en esta declaración. Como hay inflación, lo tiene que agregar actualizado. Ese es el tratamiento. Pero la actualización en este caso es siempre de punta a punta, del 12 del 23 al 12 del 24. Siempre. Siempre de cierre a Siempre. cierre sin Cierra, importar la cierra. fecha que fue la operación. Exacto, Eugenio. Ok, gracias. gracias, profes. Está bueno esta plantilla, Patri, ¿eh? Y es del material que tenemos de venta y reemplazo. no sé si alguien tiene dudas de venta y reemplazo, la dejo, si no la dejo de compartir para no confundir si van a preguntar otra cosa. Y en este ejemplo también puede ser que si ejerce la venta y reemplazo durante el 2024, ahí hay exceso de amortización. No, Se porque va a acá ver vendió exceso de primero. amortización si compran un periodo fiscal, afecta el bien y la venta se produce en un periodo fiscal Patri diferente. nos está preguntando otra cosa. Está preguntando en el periodo 2024.
Y lo que dice me parece que está bien. Si yo compro un bien por 600.000 pesos y se amortiza el 20%, 600.000 por 20, 120.000 pesos que tengo en pérdida de amortización. Como hago 20 reemplazo y voy a afectar estos 100 a los 600, tengo 600 menos 100, 500. La amortización va a ser 100.000. Y yo Ah, amorticé contablemente 120.000. Me parece que eso es lo que quiso preguntar. No Sí, sé. sí, eso es justo, sí. perdón, agarré para Ok, otro lado. yo entendía lo mismo que vos, Patri, entendí como No, que él había dice exceso de exceso en amortización este del periodo ejercicio. anterior. No, pero me pareció que decía, en este ejercicio voy a tener un Ok. exceso de amortización, claro. Recuerden siempre que tienen No, que comparar lo contable con lo impositivo, ¿no? No pierdan el eje de eso, ¿no? Claro. eso iba a decir también. Digamos, acá en el ejemplo, en la operación de la venta de mayo del 2023, siempre después habrá que comparar si la utilidad que está contabilizada, a nivel contable, está en el balance, es la misma utilidad impositiva. Puede que sí, puede que no. Lo más En probable este quizás que ejemplo sea sí, que por no. eso no hay otro ajuste. Claro. Patri, y lo que preguntó el joven del exceso de amortización en este ejercicio, es claro que es durante toda la vida útil del bien. Todos Sí, los años voy a amortizar 120 contable y la amortización impositiva es 100. Por tanto, todos los años voy a tener que hacer un ajuste de 20 por columna 2, ¿eh? Porque contablemente amorticé 20.000 pesos más que lo que corresponde desde el punto de vista impositivo. exacto. ¿Algo más de venta y reemplazo? Como dijo yo, así si no sacamos este material y seguimos con otros temas. De venta y reemplazo, perdón, ¿no? Ya que estamos, porque digo, siempre es algo que por ahí encontramos mal en los exámenes. Recuerden siempre que un requisito adicional en el caso ahora de los inmuebles, que es lo que Sí, vemos en esta parte del curso, porque al principio o en la primera parte vimos venta y reemplazo de bienes muebles. En esta parte de bienes inmuebles, recuerden que tienen el tema de determinar el porcentaje de reinversión, y ese porcentaje de reinversión tiene que ser determinado en valores de un mismo momento, o sea, llevar siempre con las actualizaciones el valor de las dos operaciones, compra y venta, a una misma fecha. Eso es algo que suelen pifiar. ¿Alguno tiene duda con eso? No. Este ejemplo yo es justo del mismo mes, pero Pero ahora me No, acordé no. porque vi acá el porcentaje de reinversión, pero digamos, sé, a ver si encuentro uno. Lo veo tan chiquito, ya no veo nada, acá en che. distinto mes. Acá está, no, acá se ve perfecto. sí, yo también lo veo perfecto. Se ve bien, Ok. Yo porque tengo como las filminas chiquititas abajo y el otro y lo veo más. Ahí está. Aparte está re bueno No, la está filmina, buenísimo. muy bueno. Muy buena, muy didáctica. Digo, es un requisito adicional que se presenta en la venta en la venta y reemplazo de bienes inmuebles, y es muy importante. eh, Tengan en cuenta esto, que hay que determinar el porcentaje de reinversión y siempre en valores de una moneda del mismo poder adquisitivo. Por lo tanto, siempre hay que llevar la operación que se realizó primero a la fecha de la operación que se realizó después, para comparar valores de un mismo momento y poder determinar el porcentaje de reinversión. ¿Sí? Bueno, si no hay dudas, genial, yo porque... Sí, profe, tengo una duda más. Es sobre, por ejemplo, yo vendo un inmueble, voy a afectar la utilidad venta y reemplazo. Me compré otro inmueble, pero me sobra más plata y, por ejemplo, la ley me da la opción de la obra de construcción. Hay un ejemplo más arriba también que, si lo podemos repasar, porfa. Es chiquito, porque, por ejemplo, yo tengo dos inmuebles, vendo uno y empiezo la obra de construcción, pero me marea el tema de la obra de construcción porque me marea. Los plazos, Cambian los plazos.
Alejandrina, acá lo que te da la ley es un mayor plazo, porque imagínate que construir en un año por ahí no es viable. Entonces te dice, si usted va a reemplazar un bien por una obra en construcción, le da un plazo mayor. Dice, desde que inicia la construcción hasta que la termina, tiene que pasar 4 años. Si yo la termino en el 5.º año, no cumplí con el plazo que da la ley. Entonces no podría ser venta y reemplazo. Ahí tendría que reintegrar la utilidad de la venta del inmueble A, que es el que generó la utilidad. Eso es un cambio de plazos. De todas Pero maneras, digamos en la que, práctica no vimos nada de construcción. pero yo, digamos, el resultado de la venta lo estoy invirtiendo en la obra de construcción, ¿es eso? Claro, reemplazo lo que Ok, obtengo en la venta de un inmueble para hacer una obra de construcción. buenísimo. Entonces, la construcción surge de muchas inversiones. Tengo que terminar la construcción para saber cuál es el costo del bien de reemplazo. Eso lo que hace la ley es amplía el tiempo en el que puedo hacer el ejercicio de la opción de venta y reemplazo. Dice, desde que iniciás la construcción hasta que la terminás tenés un plazo de 4 años. Si eso se da cuando yo termino la construcción, tengo el valor del bien construido. A ese valor del bien construido le afecto la utilidad del inmueble A, que era el que había vendido. Gracias. Ya De está. nada. No pierdan tampoco el eje de lo que es venta y reemplazo, ¿sí? Que es cuando nosotros afectamos la utilidad por la venta de un bien, sea inmueble o un bien mueble, ¿sí? No quiere decir que no vamos a pagar por esa utilidad, ¿sí? Simplemente se afecta esa utilidad a la compra de otro bien y se va a tributar a través de una menor amortización del nuevo bien que se compra, ¿sí? En definitiva, lo que se logra es una especie de diferimiento en el pago del impuesto, ¿sí? Pero no es que no vamos a pagar por la utilidad. Y Marce, yo agrego, para el análisis es muy bueno como ponen todo que hacer el eje de tiempo y ubicarte cuándo fue la compra, la venta, la fecha de declaración jurada. Lo hacemos nosotros en la vida profesional para ubicarnos. Me parece que los alumnos, nosotros estamos formando para que ellos cuando vayan a trabajar. No, ellos tendrían que hacerse el eje de tiempo, acá está, pasó más de 12 meses, no lo puedo usar, no lo puedo usar, como hacemos nosotros. En definitiva es enseñarles a trabajar razonando esto. Entonces, un consejo, hagan el eje de tiempo y se ubican, porque uno en el eje de tiempo lo ve más claro la cosa. Bueno, Hay preguntas de agropecuaria que Gustavo se sumó para específicamente colaborar con eso. Y si no, estaba contento yo lo de, podemos bueno, liberar, ¿eh? Profe, yo. Ay, perdón. Para que la encuentre. Se superpusieron 2 alumnos que no llegué a darme cuenta. Agustina quiere preguntar. ¿Empezás vos, Agustina? Sí, yo que tengo acá lo encontré. No me quedó claro, el profesor comentó lo de la opción por bienes de uso que se podía amortizar o restar el costo estimativo, sí, ¿no? primero tiene claro cuáles son los bienes de uso, ¿no? Sí, Porque si no estamos en un problema. los Para que haya adquiridos. bienes de uso tiene que ser un establecimiento de cría. Ujú. Porque invernada compra, engorda y vende, son todos bienes de cambio. Eso estamos ahí, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. de cría son, bienes de uso son los animales, primer requisito, adquiridos, segundo requisito, machos o hembras de pedigrí o puras por cruza. ¿Estamos de acuerdo? Si usted Sí. compra una vaca de rodeo general, que es la otra categoría que puede ser pedigree, puro por cruza, rodeo general, si usted compra una vaca de rodeo general, por más que sea adquirida, es un bien de cambio. ¿Eso está claro? Sí, sí, Ahora, sí. una vez que usted dice bien de uso, es bien de uso. ¿Cuál es la diferencia entre ser bien de uso y bien de cambio? Si es bien de cambio, usted lo pone en la fórmula inventario inicial más compras menos, sí, o en la fórmula de la utilidad,
ventas menos inventario inicial, menos compra, más inventario final, ahí están los inventarios. Los animales que consideramos bienes de cambio van a estar en el juego de la ecuación. No van a estar ahí adentro los bienes de uso. Los bienes de uso hago una planilla aparte para que, para poder amortizarlos. Esos bienes se amortizan, cuando lo vendo determino el costo computable. Si compro un bien de esos en el ajuste por inflación, es la compra de un bien de uso, por lo tanto es un ajuste positivo. ¿Entendió? Sí. Por el valor de compra. Eso es la diferencia. Ahora, ¿cómo lo amortiza? Ahí recién le pusieron una, no sé, alguien compartió algo que Sí, era. espera que lo voy a compartir distinto porque no me gustó como... Espera, lo voy a compartir como material, como presentación, perdón. Ahora lo comparto, un minuto. Y me parece bien, porque si se queda con ese esquema, Patri, me parece que le va a resolver para estudiarlo. Sí, espera que Bueno, se me... le voy diciendo, señorita, la ley le da las alternativas de cómo hace para amortizar. Ahí va. Entonces, una es como se hace con cualquier bien, como si compro un camión, un escritorio, algún bien de uso. Toma el valor de origen más los gastos. Acá los gastos, la ley entre paréntesis dice gastos de traslado. ¿Me sigue? Entonces toma, supóngase que cuesta, un toro vale 2 millones de pesos y le costó 500.000 pesos en los gastos de traslado. Entonces el total del valor del toro es 2,5 millones. Y eso lo amortiza en los años de vida útil del animal. Entonces, 2,5 millones. Por lo general el animal tiene 5 años de vida útil. En algunos casos 3, no importa, vamos a suponer que 5 años. Entonces usted hace 2,5 millones por el 20%, 500.000. ¿Me sigue? La amortización histórica es 500.000. Como el bien lo compró después del 2018, lo puede amortizar desde que lo compró a fecha de cierre de ejercicio. Pero en valores históricos, ¿cuánto amortiza? 500.000. ¿Me entendió? Sí, sí. Eso acá no significa, esto es la amortización de un bien de uso. Ahora, ¿qué pasa? Me da una opción, esto es la opción. Porque la otra es la amortización de un bien de uso normal. Dice, no. Usted le puede hacer un costo estimativo, puede restar valor de origen más gastos de traslado, puede restarle un costo estimativo del semoviente. El semoviente es el animal. Y la diferencia, y acá está, la diferencia la puede amortizar en los años de vida útil del bien, 20% por año, o amortizar a previa autorización del fisco, todo junto en un ejercicio. Vamos a un ejemplo. Tengo un ejemplo, Gustavo, espera. Bueno, Acá, ¿lees? La estancia de sí. Correntino compró 2 toros Hereford en 100.000 en marzo del Uy, justo el 17. correntino, Patri. Son todos Abonó muchos. gasto de traslado, Pará, 15. no tiene nada que ver. Pero ¿sabes qué? 2017, sí. Hoy un toro Hereford debe No, valer esto 20 es, millones de pesos. olvídate de las fechas y Sí. de, pero vamos al número. Bueno, veo que dice, hay dos opciones. Esta es la primera. 100.000 valor de compra, 15.000 gasto de traslado, 115. Dividido 5 amortiza 23.000 pesos por año. ¿Estamos de acuerdo? 23.000 pesos por año. Este lo compró en marzo del 2017. Por lo tanto, a fecha de hoy estamos hablando, ¿no? 2017, 2018, 19, 20, 21, este ya está totalmente amortizado. Ahí va, pero mientras duró la vida útil del bien, lo amortizó en 23.000 pesos. La segunda opción dice, restale un costo estimativo. Y le quiero decir, ¿qué es esos 30? ¿De dónde surgen esos 30? Es lo que le costaría, acuérdese que este es un animal comprado, 30.000 es lo que le costaría al productor, al que lo compró, hacerlo en su establecimiento, producirlo en su establecimiento. ¿Cuánto me sale llegar a tener un toro de estas características en mi establecimiento? Nace ternero, lo dejo crecer, le doy de comer. ¿Cuánto sale un toro de esos? 30.000 pesos. Y ahora me dice, el resto, la diferencia, ¿ve qué es la diferencia con lo del punto anterior? 115 menos 30 me quedan 85. Y acá está el tema. ¿Estos 85 qué hago? Bueno, lo amortizás en los años de vida útil del animal, 17.000 pesos por año, o esos 85.000 de diferencia lo podemos dar a pérdida en un ejercicio. Y acá está.
previa autorización del fisco. ¿Por qué, señorita? Porque el fisco lo que va a controlar que esos 30.000 sea un valor correcto, que sea determinado de acuerdo a los costos del contribuyente. Porque si no, mire lo que pasa. Yo digo, ¿cuánto te sale hacer un toro de esto? 5.000 pesos. 5.000 pesos amortizo 110 en un ejercicio. Alguien podría especular para pagar menos impuestos. Entonces, lo que le revisa el fisco es que esos 30.000 estén correctamente calculados. Y si están correctamente calculados, lo autoriza a amortizar en un ejercicio 85.000 pesos. Ahí va. Estas son las opciones. Y la verdad que, y usted me dice, ¿cuál conviene? ¿Qué sé yo? Cada empresa es un caso en particular. Yo siempre digo, si tengo quebrantos de ejercicios anteriores, no me conviene amortizar 23. Me conviene siempre diferir el gasto para adelante para absorber todos los quebrantos, porque el quebranto, ¿qué pasa? Pasaron 5 años y ¿qué? Ya no lo puedo computar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me conviene diferir el gasto para adelante para absorber la mayor cantidad de quebrantos posibles. Y ahí, para Patrick, que corro esto, no sé cómo cerrar esto para ver, a ver. No, ahí lo que está es que en definitiva la opción que elija va a tener un impacto en el resultado en la venta. Este costo estimativo. Te muteaste, espera, Gustavo, te muteaste. Sin querer, perdón, sí. Digo, siempre, y esto ustedes lo tienen que tener grabado, y esto pasa contable e impositivamente, el valor de adquisición de un bien siempre pasa por el estado de resultados, siempre, o a través de la amortización o a través del costo computable. Si cumple el ciclo de la vida útil en propiedad del contribuyente, pasa a través del estado de resultado, a través de la amortización. Y de hecho, si yo lo tengo 5 años, vamos al primer caso, amortizo 23.000 por 5, mandé a pérdida 115.000. ¿Todo de acuerdo? Entonces ahí pasó a través de la amortización por el estado de resultado. Si yo dejo un valor, estos 30.000 que no voy a amortizar, va a pasar por el estado de resultado en el ejercicio que lo venda. ¿Está? Porque me queda como costo computable para cuando lo venda. Por lo tanto, las opciones siempre voy a mandar a pérdida 115.000 pesos, de una forma u otra. Entonces, para hacer la opción, tengo que ver qué situación tiene el contribuyente, para ver si absorbe quebrantos o no. No le puedo decir, esta es la mejor. Por lo general, como las empresas agropecuarias dan a pagar, todo el mundo opta por la de mandar a pérdida en el primer ejercicio 85.000 pesos. Siempre hay que pagar lo menos posible en el momento. Todos mandan 85.000 pesos a pérdida. Un minuto. ¿Cuándo lo vendo? Y esto es importante. Por lo que hablaron de opción de venta y reemplazo. Mañana lo vendo. Esa utilidad por la venta la puedo afectar a la compra de un animal que tenga tratamiento de bien de uso. Esperen, vendo un toro. ¿Lo puedo afectar a la compra de una hembra de pedigree o pura por cruza? Sí, porque es un bien de uso. No tiene que ser toro contra toro, hembra contra hembra o vaca contra vaca. ¿Está claro? Vendo un bien de uso y lo puedo afectar a la compra de otro bien de uso. Ese es el tratamiento. No sé si la señorita que preguntó le aclaramos la duda, ¿no? Sí, me quedaba la duda de dónde salía el costo estimativo, si era algo que se inventaba o estaba Ya. dado. Eso me ¿Y queda. ahora entendió? Sí. Bueno, Gracias. Alguien más quiso preguntar de agropecuaria, me pareció. No, perdón, profe, yo había hablado, pero para que antes de que se vaya el profe, yo quería preguntar por ajuste y por inflación, pero espero Ah, a bueno. ver si tiene alguien pregunta de agropecuaria y si no. Dale, Dana, hacemos así. Yo, profe, tenía algo más que nada conceptual en cuanto, por ejemplo, cuando vos tenés que primero determinar la categoría y luego el PPP para hacerle el 60% y establecer el costo, si hay compras o si hay ventas o si hay compras, en caso de que no haya ventas, no entiendo, pero si el ganadero tiene que ir al mercado más cercano o al donde acostumbra comprar, ¿cómo se determina ese precio promedio ponderado? O sea, tengo escúcheme, la está muy bien. dato. Usted tiene claro que, pero el orden es, si hay ventas y son representativas, primero las ventas, Sí, ¿no? sí. Si no hay ventas, va a buscar ¿qué? Las Las compras. compras en los últimos 3 meses. Sí.
Y compras de animales se entiende animales hembras destinados al plantel de reproducción. ¿Está Ah, sí. claro? Ok, eso Bien. me lo- Venta, compras, y si no hay ni venta ni compra, dice, señor, vaya al mercado donde el ganadero acostumbra operar. Usted va al mercado, por ejemplo, va al mercado de pila, el mercado ya lo tiene, señor, porque esto lo usan Pues todos. sí, Usted va al mercado y le dice, decime cuál fue la categoría más vendida en los últimos 3 meses. Novillos. Bueno, decime el precio promedio ponderado de la venta de novillos de los últimos 3 meses. Y ok. usted le dice, aplícame el 60%, el tipo le dice, aplícatelo vos el 60%. Lo único que falta es que el tipo le haga la cuenta. ¿Está claro? Entonces usted va al mercado, le dicen cuál es la categoría y cuál es el precio promedio ponderado. Y usted Sí, en función a eso hace el cálculo. sí, ok, bien. Sí, porque creo que usted lo mencionó en clase, que ya lo daba como dato el mercado, pero cuando vi la filmina me surgió la duda de nuevo. Y otra cosa, si no hoy, señor, hoy, la verdad, si usted entra al mercado de Liniers, puede buscar las operaciones. Ya Sí, hoy Eso es lo que iba a nosotros, decir, Gustavo, que en el claro, mercado de nosotros Liniers, usamos por directamente, no ejemplo, le pedimos, el que vende en el mercado de Liniers, entramos directamente al mercado de Liniers, tenemos ahí las operaciones, sabemos, porque dice, vendió tanto, y ya está. Antes no había en internet, entonces claro. uno tenía que ir al mercado a tocar el timbre, porque, o llamaba por teléfono, porque hoy ya es mucho más fácil. Las Ujú. operaciones están, fíjate, yo en Totorratón está el link donde uno tiene que entrar, nosotros lo sí, si guardamos hasta querés en lo el papel de muestro, trabajo. pero es muy simple. Yo Eh, iba a sumarme a decir eso, que en el mercado de Liniers, por ejemplo, que es el que, bueno, nosotros solemos a veces usar, tienen toda esa información, está recontra, o sea, como es algo que se utiliza realmente, toda esa información de las ventas, del promedio, está todo. ¿Qué vas a Mercado subir? de Liniers. ¿El mercado Liniers? Ah, se llama Tenés el distinto. link en Toto Ratón, Patri. Pero pongo mercado de Liniers en Google, antes me salía rápido. ¿Qué pasa ahora que no me sale? Mercado de Liniers, Hacienda. ¿Se llama distinto ahora mercado agroganadero? ¿Será? No, no tengo idea. Puede ser que le hayan cambiado el nombre. Porque pongo, viste, antes era la página Mercado de Liniers. Bueno, mientras yo la busco, sí. No, y digo esto, para contestarle a la persona que preguntó. Si, acuérdese que si vende sin intermediación, ¿se acuerda de esto? Que si vende a través de un mercado, va al mercado donde vende. Ahora, si vende a través, sin mercado, sin intermediación, viene un supermercado y le compra todos los animales, ahí lo que tiene que ir es al mercado del establecimiento, donde está la proximidad del establecimiento. Yo les conté, si usted tiene un mercado en Ayacucho, va al mercado de Ayacucho. Pero mire lo que pasa acá, y esto está definido por el fisco. Si usted tiene 3 campos, y uno en Ayacucho, otro, no sé, en Tandil, y otro en La Pampa, tiene que ir, para cada establecimiento, tiene que ir al mercado que corresponde donde está el establecimiento. Quiere decir que la misma vaca le va a quedar valuada distinta. No, misma vaca, el mismo peso, la misma calidad en La Pampa, en Ayacucho y en Tandil, muy poca la diferencia, estoy hablando, ¿eh? Pero tiene que hacer como si fueran establecimientos por separado. Por supuesto, después suma todas las vacas porque el establecimiento es único, pero a valores distintos. ¿Entendió? Sí, profe, muchas gracias. Subí la plantilla de Toto Ratón, así ven como hacemos nosotros. Ahí busco. Espera que voy Está a está un compartirles poco la página. desprolijo, Efectivamente, se ve que cambió de nombre el es un mercado, poco ¿eh? desprolijo el papel de trabajo, pero... Ah, esto es lo de lineal, O sea, no, no. claro, esta es la del mercado. Ahora se llama mercado agroganadero igual, Gustavo, porque estoy buscando, dije, por ejemplo, acá hay toda una parte que habla de índice de precios y vos podés elegir lo que querés, Bueno, pero incluso, ves, ahí tenés, Joan, ahí tenés, sí. ¿ves? Novillos, la cantidad que vendieron, más abajo debe decir, o esto pediste solo novillos. Yo Para, puse para, un para, para, periodo, para el o sea, alumno que yo puse del preguntó, 1 de ¿ve que ahí noviembre al dice 8. cabezas de novillo? No sé si se llega a Ahí, ver. sí, acá, Ahí, marcalo, cabezas. acá. Acá da mucho dato, los kilos, todo, pero a nosotros lo que nos importa es los pesos, 1.000 millones dividido por 54. Ese es el precio. Y verla, sí.
Y ser así la va categoría más buscando y puede vendida armar. también. Hay varios reportes igual. Acá abrí Mira, uno acá para que vean vendieron. que Ahí toda la está, espera, información espera, está, Flor, miren. sí, 2006, ahí dice. Vacas buenas, vacas regulares, qué fea la Sí, bueno. calificación de la pobre. Conserva buena. No, Patri, porque la vaca, después que cumple un ciclo, la llaman vaca seca. Yo preguntaba siempre, ¿qué es vaca seca? Que ya no tiene ciclo reproductivo. Ya no queda preñada la vaca. Y para un campo tener un animal que no quede preñado, si vos estás haciendo cría, es como tener una máquina que no usás. No las venden. No se Claro. encariñan, ¿viste? Es como una vaca en menopausia, digamos. Marcos, ¿quedó claro? Sí, sí, Ahora todo pregunta, clarísimo. Gracias. ¿qué es menopausia y no tenemos que ir todos? Chao. Bueno, Yo tengo una duda con la cementera, profe. sí. Entiendo que son de distintas cosas, por ejemplo, puede ser cereales, frutas y demás. A la hora de determinar ese importe actualizado de las inversiones, esto no es de forma global, sino que se genera por cada una. No, porque si usted tiene el campo, por lo general no tiene, en el campo tiene, supóngase, girasol, Sí, soja y trigo. Tiene que tener un campo muy grande para tener una diversidad muy grande. El empresario por lo general siembra un cereal, máximo dos. ¿Está? Entonces, supóngase que usted tiene, y siembra dos por el tema del cuidado de la tierra. Si usted siembra mucha soja, le agota la tierra. ¿Está? Por eso a veces dice, no, para cambiar a trigo porque adquiere otros minerales del suelo. Entonces, a lo mejor tiene mitad de campo trigo, mitad de campo soja. Y bueno, usted tiene que evaluar lo que es trigo, la sementera de trigo, lo que es soja, la sementera de soja. No vale lo mismo una semilla de trigo que una semilla de soja. Y además claro, el trigo por lo general tiene distintas variedades. La soja es más un yuyo, no, sin demerecerla, pero digo, la soja es más fácil, no sé cómo decir, es más fácil, el trigo tiene varias variedades. Y entonces hay trigo que la semilla es mucho más cara. ¿Está claro? Entonces usted tiene que diferenciar. Vale más una sementera de trigo que una sementera de soja. Y lo diferencia. Y suma cada uno de las... Ahora, recién usted dijo actualizar. Se actualiza por uno, ¿eh? Acuérdese que estamos en el capítulo sí, sí. de bienes de cambio y los bienes de cambio no están en el artículo 94 que habla de 93, que habla de actualizaciones, ¿eh? Eso lo tiene que tener claro. Sí, sí, profe. Entonces se actualiza por uno, ¿eh? Bueno, ¿qué es esto? Gracias. Gustavo, Lo ¿vos que querías queríamos que mostrar mostrara era todo esta ratón. planilla? No, yo les quería mostrar cómo se hace en la realidad. Pone control de Hacienda. Esta es una planilla de control de Hacienda. ¿Ves? Claro, con el inventario al inicio, los Claro, movimientos del periodo. esto es de verdad. Esto es como controla una persona el campo. Miren, tenía este inventario inicial. Ven, 482 animales. Tenía 174 vacas, 88 vaquillonas, 161, está mezclado ternero y ternera, 52 toritos, 7 toros. Ahí está. Y miren por qué uno hace esto para llegar al inventario final. Miren, nacieron 218 animales. Está claro que todos entienden que nacen terneros. No pueden nacer un animal vaca ni novillo. Entonces va la columna sumando de terneros. ¿Lo ven ahí? Yo lo estoy marcando, no sé si yo no marco y ellos no ven nada. Ahí, Yo te marco ahí. Ahí, arriba, 218. ahí. Compras del periodo, miren lo que compró. Vacas, vaquillonas y 3 toros. ¿Por qué compró? Y esto importante, ¿eh? Compró 3 toros, vacas y vaquillonas. Estas vacas les va a afectar y los toros a funciones de reproducción. ¿Me siguen? Por lo tanto, como son animales adquiridos, vamos a tener claro que estos van a tener el tratamiento de bienes de uso. Alguien me dice, pero si lo compró para vender, un minuto. Si compró estos animales para vender, estamos en un proceso de un ganadero de invernada.
Estos animales lo compró para afectar a las funciones de reproducción. Es importante esto, ¿no? Porque un ganadero puede tener cría e invernada y tiene que separar. Esto lo compró para reproducción. Y miren ahora esto. En animal, cuando pasan los años, va cambiando de categoría. ¿Está? Va cambiando de categoría. Mostrame ¿se puede mostrar la planilla más abierta para abajo? Ven que acá Bajo, dice no puedo recategorización. mostrar más que ahí, Ahí ¿esto? está. Sí. Miren, ven que acá dice menos 44 y acá dice menos 160. Esos son animales, terneros y terneras, que se quedaron en el establecimiento, pero que durante el ejercicio pasaron a ser vacas o vaquillonas. Porque pasaron, fíjate arriba, ¿ves esto que dice menos 160? Tendría que estar sumando, Ujú. acá está la recategorización. ¿Ves que en algunas vaquillonas y vaquillonas 47, pasaron vaquillonas 67? ¿Está claro? Mira, O eran sea, terneros y la suma terneras. de 160 y 44 Te da lo que tiene se que ser los recategorizó. 204 que se recategorizan acá. Exacto. Una parte de los terneros y terneras pasaron a toros, ¿lo ves ahí? En toros 46, 67 pasaron a vaquillonas, y de vaquillonas, si vos ves, está restado, algunas pasaron a vacas. Es una planilla, esto para mostrarle abajo de todo cómo queda. Queda el inventario final, ¿ves? Ahí está. El inventario final de la planilla da esto, y contados los animales en el campo da lo mismo. ¿Ves que da lo mismo? Lo que está en rojo es lo que se contó en el campo de los animales. Y lo que está arriba es la explicación de cómo fueron pasando de categoría. Profe, yo tengo una Sí, duda con respecto a esto que estamos hablando de la recategorización, que lo habíamos visto en vientres. En ese caso, habíamos dicho que con respecto a los vientres no generan resultado por tenencia, o sea que el valor que yo voy a tener al inicio del vientre va a ser el mismo al final, sí, pero en caso de que yo recategorice el animal, como dijiste, que pase a ser de una ternera a una vaquillona, creo que es. sí, En ese caso sí voy a registrar el resultado por la recategorización del animal, ¿no? sí. Me va a quedar en resultado, pero vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Ok, Yo tengo una vaquillona al inicio. La vaquillona, acuérdese que cuando hacemos la tabla de relación, una vaquillona vale, es el 75% del 100 que es el toro. ¿Se acuerda de eso? sí, Una vaca, por ejemplo, en algunas categorías es 90. Entonces una vaca vale más que una vaquillona. ¿Eso lo tiene claro? claro. Bueno, Ujú, entonces ok, mire esto. Al inicio tengo vaquillona. Es vientre la vaquillona. Entonces tengo el valor de la vaquillona, 500.000 pesos. Cuando llega el cierre, sí, esa misma vaquillona ahora es vaca. ¿Qué dice la ley? Fíjate la categoría que tiene al cierre, vaca. Y anda a fijarte al inventario inicial cuánto vale una vaca. La vaca vale más que la vaquillona. Entonces yo tengo 500.000 restando de inventario inicial. ¿Eso está claro? sí, Pero como inventario final voy a tener una vaca que valía 600. Entonces al inicio valía 600. Al cierre la tengo que poner al 600 la vaca. Me queda 500 de inventario inicial, 600 de inventario final, que está sumando la vaca, la vaquillona está restando, la vaca está sumando, me quedan 100.000 de utilidad. Usted me dice, pero los vientres te claro. generan Ok, resultado. Sí, pero no es resultado por tenencia, es resultado por recategorización. ok, perfecto. ¿Eso lo entiende? Sí, súper claro, genial. Bueno, Gracias. no, por favor. Profe, yo tengo la duda de qué hembras entran en vientres. Mire, esto cambió la ley, ¿eh? Porque cuando salió en el 85 la norma decía animales que estén cumpliendo con dicha finalidad. Entonces era el animal que estaba preñado, la vaca preñada. Ahora cambiaron la ley y dice animal que esté destinado a cumplir con esa finalidad. Entonces vientre son todos los animales hembra que están en un plantel
de un establecimiento afectados a funciones de reproducción. Espera un minuto. Excepto que sean animales adquiridos de hembras de pedigrí o puro por cruza. ¿Por qué digo esto? Porque vientres bien de cambio y animales adquiridos de pedigrí o pura por cruza, que son bienes de uso. Entonces, en vientre me quedan todas las hembras de un establecimiento que están afectadas a funciones de ¿qué? De reproducción. Y ahora si usted me entendió eso, una vaca seca, que lo acabamos de definir, ¿puede estar dentro de vientre? No, Bueno, ya está. Eso son por lo general están las terneras que voy a dejar en el establecimiento para afectar a funciones de reproducción, las vaquillonas y las vacas que están con posibilidad de reproducir. Todos los demás animales o están en bienes de uso porque son adquiridos de pedri o pura por cruza, o animales que ya no puedo afectar por la naturaleza, afectar a funciones de reproducción. yo me confundía y pensaba que las hembras de pedigree pura por cruza, todas iban a estar afectadas a vientre, Y no, y si son adquiridas, no de propia producción, no, de bienes propia de cambio. producción, claro, no, de propia producción, claro que están en bienes de cambio y son vientre. Ah, no puedes tener una hembra de pedigree y no ponerla para que tenga cría. No, no, a ver, no, pero no, sí, señorita, pero usted lo que está confundiendo, no respeta el primer requisito de adquirido. Yo compro una vaca, escúcheme, compro una vaca de pedigrí. ¿Estamos de acuerdo? Y un toro de pedigrí. No está el Espíritu Santo ahí. Compro un toro y una vaca. Nace un animal de pedigrí. Nace en el establecimiento. Ese bien de cambio. Y lo afecto a funciones de reproducción. Entonces, la diferencia que yo estoy marcando es todos los animales de un establecimiento que son, principio general, viene de cambio. Viene de cambio. En un establecimiento de cría, viene de cambio. Significa vientre. ¿Me sigue el razonamiento? Salvo que por alguna condición usted lo haya afectado a la venta. Ahora tengo que decir, ese es el principio general. Y hay un excepto que el animal sea adquirido de pedigrí, hembra de pedigrí o pura por cruza, o macho, que en ese caso, ¿qué es? Bien de uso. Siempre Bien. marque principio general y excepción, por favor, si no se va a confundir, ¿eh? Entonces, todos los animales que nacen en el establecimiento, por definición, ¿qué son? Viene de cambio. Pero usted me dice, pero es pedigrí. No, no importa. Si nació en el establecimiento, es bien de cambio. Ahora, ¿puede haber un animal adquirido? Le pregunto, Sofía, y usted y otro más son los mejores, ¿no? Que fueron en el examen. ¿Cómo es el otro, Patri? Marcos Marco, ahora y le voy a preguntar a Eugenio. Marcos. En un ratito le pregunto a Marcos. Sofía, digo, ¿puede haber un animal adquirido hembra que esté dentro de bienes de cambio? Las que no son de pedigree y pura por cruza. Bien, esas se llaman de rodeo general. Por eso no quiero decir el concepto, no puedo decir todos los que nacen en el establecimiento nada más son vientre, no, son todos los que nacen en el establecimiento, no importa la calidad, pero también los que compro y son de rodeo general. ¿Entendió? Esos Sí, son los señor. vientres. Bien. Gracias. Bien, ¿estamos con agropecuaria? Aldana, tenías una pregunta de ajuste por inflación. Sí, profe. Era más que nada conceptual, porque en la práctica lo entiendo, pero para ver si me quedaba mejor conceptualmente. En la dinámica, los ajustes positivos y los ajustes negativos, por ejemplo, en los ajustes positivos, como que yo calculo lo que en realidad no generó pérdida porque yo lo saqué a mitad de año, digamos. Sería como un ajuste positivo para el fisco porque tendría menos inflación, o sea, como que lo descontaría menos de la base imponible. No, pero No, está no, no, mezclando de un base montón de cosas. imponible no. O No, sea, porque no, después del ajuste por inflación yo eh, lo resto, hace un ¿no? ajuste positivo. El ejemplo que dimos fue, tengo un camión, tengo plata en efectivo 1.000.000. ¿Me sigue? Al Sí. inicio del ejercicio. ¿Qué dice el legislador? Calcular el ajuste estático. El ajuste estático
hace figurar que ese millón lo tuve todo el periodo expuesto a la inflación. Claro, por todo el Entonces año. me queda una pérdida por todo el periodo. Como en marzo compramos un camión, y cuando compré un camión me protegí en términos de pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Ya no estoy perdiendo plata. Como yo reconocí una pérdida por todo el periodo, me dice, reconoció una ganancia desde que compraste el camión a fecha de cierre. Se mide con IPC, todo igual. Entonces voy a tener una pérdida de todo el año y una ganancia desde marzo a el cierre. ¿Qué me queda entonces? Una pérdida de enero a marzo, que es cuando tuve la plata en la caja. Ese es el fundamento. Por eso había mucho un eje de tiempo en clase. Voy a Eh, compartir a un ver, ejemplo, pero lo voy a compartir así como ventana, porque si no, hasta que... A Claro, ver pero yo acá. decía, tipo, al sumar la fase 1 y sumar la fase 2 a esa pérdida le sumo esa ganancia exacto, ahí y me está. queda una menor pérdida. Me queda una menor pérdida, pero que es verdad, porque usted cuánto tuvo expuesto el dinero, Claro, es solo los verdad, 3 primeros sí. meses, no todo el año. Pero Ahí digo, se bueno, ve, quizás a mí me convendría mejor, en realidad, como que está afectado por todo el año, ¿no? Como que es una Sí, mayor bueno, pero pérdida. sí, sí, pero si tiene que comprar un camión, ¿qué hace? Ah, claro, sí, No, sí. lo tiene que comprar. Entonces, eso tiene razón usted, tenerlo todo el año me genera una pérdida todo el año, pero también es verdad que tiene todo el año el dinero expuesto a la inflación. Claro, sí, Si sí. usted compra un camión, lo protege. En época de inflación, lo que no hay que tener, y esto manejan muy bien las empresas, es dinero en efectivo. Hay que comprar mercadería, viene de uso, cualquier cosa para protegerse de la inflación. ahí lo ¿Está? están viendo, es este con ejemplo de números, no sé si se ve, compra un bien de uso, la inflación total era el 50%, desde la fecha de compra el 35%. Entonces, en realidad, el tiempo que tuvo expuesto el dinero a la pérdida del poder adquisitivo fue hasta la fecha de compra. ¿Cómo lo muestra esto el ajuste por inflación? En fase 1 me va a arrojar una pérdida de 500.000. Acá lo que estaría bueno que le pongamos paréntesis, estoy dándome cuenta ahora. Y una ganancia de 350, en definitiva, esto me da una pérdida de 150, que no Sí, es ni más ni menos que sí, lo que estuvo expuesto el millón a la inflación. ¿Se ve eso o no? sí. Aldana, Sí, 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 ¿está? sí, sí, perfecto. Bien. ¿Qué más? Profe, yo quería preguntar, lo habían dicho en clase ya, pero igualmente si lo repaso estaría bueno, que es en el tema de los bienes de cambio, bueno, son activos, no, son activos computables. ¿Por qué el legislador justamente los entiende como computables? Si tenerlo no genera pérdida por exposición a la inflación. ¿Lo podemos repasar eso, por favor? Sí, tenés la fórmula, Patria, ahí. Sí, ahora la busco. Espera que voy a compartir mejor. En vez de ventana, voy a compartir la presentación de la Pori porque es más fácil. Y me parece que ellos lo van a ver, lo van a visibilizar mejor con eso, Patria. Sí, 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 no seguro. Espera que lo... Ahí comparto y busco eso. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Patria, ahí está. Escúchame, señorita, ¿usted ve que el inventario es 100 ahí inicial? Sí, Bueno, este inventario usted lo evaluó tomando las últimas compras de los últimos 2 meses anteriores al cierre del ejercicio. Vamos a hacer esa suposición. ¿Está? Entonces usted tomó el valor de diciembre, ahí dice 1.000 unidades, cada una valía 1.000 unidades, para que dé 100.000, cada una valía 100 pesos. ¿Está? Entonces el inventario es 100.000. Tengo las mismas 1.000 unidades al cierre del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Cuando voy a evaluar el inventario final, ¿qué tengo que hacer? Hubo compras, las dos hubo compras. ¿Cuánto costaba el producto? 150. 1.000 por 150 me da 150.000 pesos. Ahora, por favor, yo tenía 1.000 y ahora tengo 150.000. Me da una ganancia de 50. ¿Ganar verdaderamente 50 si la inflación fue del 50%? La realidad es que no. El bien aumentó
aumentó los precios relativos del bien, son lo mismo, lo que aumentó por la inflación. Entonces, está mal que me dé una ganancia de 50 porque es una ganancia que se llama inflacionaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted nota que eso es una injusticia? Primero, ¿no? Me quedan 50 dentro del estado de resultados. Aldana, ¿entiende esto? No, Alejandrina. Sí, profe, lo Alejandrina. entiendo. Aldana Lo lo entiendo. entiende. ¿Alejandrina también? Sí. Bueno, Alejandrina, tengo estos 50. ¿A usted le parece justo que una persona pague por esos 50.000 si tiene? Mire, yo tenía 1.000 unidades y ahora tengo 1.000 unidades. Me quieren cobrar 50.000 pesos. Me están menoscabando mi patrimonio. Tengo que vender parte de esas unidades para pagar el impuesto. Ese no es el sentido de la ley. Ahora, Claro. ¿qué dice el legislador? Toma estos 100, cuando hago el ajuste por inflación, tomo que estos 100 que están ahí como activo computable. ¿Eso está claro? Tomar un activo computable en el ajuste por inflación, si la inflación fue el 50%, me va a dar el ajuste por inflación estático una pérdida de 50.000. Y entonces, ¿cómo quedó eso? Compensado, el resultado del ajuste por inflación, que lo voy a agregar por columna 1, es 50. 50 de ganancia en el estado de resultados, 50 de pérdida en el ajuste por inflación, quedó compensado. Es como que ni gané ni perdí, y es verdad, porque los bienes aumentaron 50.000 y la inflación en términos de poder fue 50.000, por lo tanto queda compensado. Es para eso. Yo siempre digo, y esto lo discutí 20 veces, formen la ley, hubiera sido mucho mejor que acá donde dice inventario inicial me permitan computar este inventario multiplicado por el coeficiente de inflación. Entonces, ¿cuánto hubiera tomado acá en lugar de 100? 150. 150 más 150 me hubiera dado 0. No sé si claro. Ellos dicen, no, acá lo tomas histórico y después tenés que hacer el ajuste por inflación. Para mí es confuso, pero esperen, el resultado es correcto. ¿Entendió? Ahora, Alejandrina, si hubiera, mire, justo le iba a decir esto, si la inflación fue el 50% y los precios relativos de los bienes aumentaron por encima de la inflación, como en este caso, si hubieran aumentado por inflación tendría que ser 150, aumentó y ahora valen 180. Yo gané ahí. La verdad, ¿por qué? Porque el precio relativo aumentó por encima de la inflación. ¿Cuánto aumentó por encima de la inflación? 30. Y ahí lo ve reflejado. Resultado grabado 80, menos 50 que va a ser la pérdida por ajuste por inflación, me quedan 30 que es resultado por tenencia. ¿Entendió? Perfecto. Bueno, todos entendieron, ¿no? Sí. Bien. Profe, yo quería hacer otra pregunta acerca de ajuste por inflación, más Sí. relacionadas a las acciones. Aquellas que no generan resultado por tenencia, quería preguntarte si son solo las acciones de sociedades o también las que cotizan en bolsa. Porque, Patri, es Marcos, ¿no? Sí. sí. Ah, Marcos, usted lo estaba buscando. Escúcheme, Porque espere. estuve viendo y Conceptualmente, ¿qué dice la norma? Siempre para saber activo no computable hay que ir del punto 1 al 17 y buscarlo ahí. Cuando usted va, Ok. ¿qué dice? Acciones. No diferencia si cotizan o no cotizan. Ok, ¿Va? Entonces, acciones. Tiene que sacar la que cotizan, la que no cotizan. ok, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Siempre hay que ir siempre que tenga una duda, y se lo digo porque en la vida profesional pasa esto. Sí. Nos pregunta, ¿esto es computable o no computable? Léelo 17 puntos. Si está ahí adentro, ¿cómo es? No computable. Si no está ahí adentro, ¿cómo es? Computable. Es residual, no hay otra alternativa. Cuando usted va al punto que dice acciones, participaciones sociales, está incluido todo ahí adentro. Ok. ¿Entendió, Marcos? Sí, muchas gracias. Marco, le quería hacer una pregunta. Si una empresa unipersonal... No, mentira. No, porque está la profesora, después se enoja. ¿Cómo zafó, Marcos está Sí, la transpirando verdad no la lo gota enganché antes en gorda. el curso. Se me escapó de engancharlo en el curso. Pero ya ¿Cómo está. Acá les puse arrancó nada ese que ver. juego con la de la Pensé- empresa unipersonal?
No, la empresa iba a ser picante, pero se me va a enojar la profesora, es que no, dejá que no pregunto nada porque. No, ahí puse lo de que lo que habías vos ejemplificado en el pizarrón, en el eje que habías hecho con el tratamiento de las acciones, diferenciándolo con los títulos, vos lo hiciste con moneda extranjera. ¿De eso quedó claro? Sí. Bien. ¿Algo más de ajuste por inflación o dejo de compartir? Patri, tengo 3 minutos. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Ya te sumaste un montón, gracias. Bueno, pero ya están ustedes, digo, está Marce, está yo, está. Sí, Ahí sí, la vi a sí. Fernández recién, en algún Sí, está tiro Fer también. me apareció Fer, sí. Bueno, Está Cami. Marce, suerte el domingo. Ustedes, ustedes nos afanaron a Sala y ahora están pagando las consecuencias. ¿Viste? Para nosotros es una satisfacción terrible, pero no obstante esto, el domingo te deseo suerte. Le cedemos a Gallardo si quieren. No, gracias. No, Bueno, Marce, no lo vas a vender por unos malos partidos, pará. no, esa es la maldición de habernos afanado a Sala. Bueno, Esas son la suerte a segunda todos, vuelta de los técnicos, que no debería ser. un gusto, que Chao, pasen Gustavo, bien, gracias. Gustavo, buen fin de gracias. semana para Gracias. todos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Ay, me hace reír. Bueno, chicos, ¿qué más? O vamos cerrando. Profe, Tenía una. Ah, bueno, la chica. no, dale, tranqui. No, pregunta. Yo pregunté Bueno. mucho. Yo tengo otra duda con respecto a los honorarios al directorio. Sí, Cuando analizo la ganancia tengo que ver si es mayor o igual al excedente o si es menor al excedente. El tema es que lo que no me quedó claro es cómo distribuir la parte, digamos, la parte grabada y la parte no computable. Porque vi que en uno de los PowerPoints teníamos, por ejemplo, o sea, voy a partir desde los honorarios que fueron asignados por la asamblea. sí. Y tenía que eran 40 millones. Entonces, de esos 40 millones era el total, ¿no? Entonces, uno de los directores se le asignaban 20 millones. Entonces, bueno, entiendo que es el 50%. Sí, El cada tema uno. claro, el Pero a tema ver, es que, Candela, sí, suponer a dónde vas. Yo digo, si la ganancia neta sujeta a impuesto en cabeza de la sociedad es mayor al excedente que no pude deducir de honorarios, vamos a sí, suponer que de los 40 millones vos pudiste deducir 30, para dar un ejemplo, no busqué el material, pero digo así. sí, De esos 30, esos 30, como la ganancia neta es mayor al excedente, vos sabés que esos 30 están grabados. 40 grabados, 40 total, 30 grabados, te quedan 10 como no computables. Para saber cuántos de esos 30, cuántos de esos 10 le asignás a cada director, tenés que ver qué proporción tiene cada director entre lo que le asignó la asamblea a ese director sobre el total a todos los directores, ¿sí? Si tu ejemplo es que ok, cada director fueron 20 y 20, de los 30 millones serán 15 grabados para A, 15 para B, de los no computables 5 y 5. Ahí va. ok, Ahora, si sí, la ganancia neta sujeta a impuesto es menor al excedente, lo que sabes es que solo le podés dar tratamiento de no computable al equivalente al monto de la ganancia neta sujeta a impuesto. Entonces, lo que ahí ya sabes es cuánto es lo no computable. Suponete que te da 25. La sí, diferencia entre 40 y 25, que es lo no computable, te da lo grabado, que es 15. ¿Cómo asignárselo a cada director? ok, Es en la proporción. Pero cuando la ganancia neta es menor al excedente, lo que te define la norma es que lo no computable va a ser el equivalente al monto de la ganancia neta sujeta a impuesto. Entonces, lo grabado lo tenés que sacar por diferencia. En el otro caso, lo grabado es lo que pudo deducir y lo no computable es la diferencia. claro, ok. Sí, no, porque, o sea, consultaba porque en realidad en el ejemplo me surgió la duda porque
pone, por ejemplo, 20 millones, que fueron los 20 millones asignados por la Asamblea. Al lado pone el porcentaje, pone el 50% y en grabado pone 17 millones. Entonces, yo lo que había entendido era que sobre esos 20 ¿Esa es millones la iba a presentación aplicar, que dimos en la clase adicional? creo que sí. No sé si la clase adicional o fue la clase, el PowerPoint En que la de tenemos en el honorarios, campus. profe. La de honorarios, creo que es, sí. En la de honorarios, no la de casos Sí. prácticos. En la de No, la de honorarios. honorarios, sí. A ver qué busco eso. Sí, es la filmina que dice resultado impositivo de la sociedad. Creo que la siguiente, me parece. A ver. Está bien, a ver, voy a compartir un minuto a ver si es esta, me confirman si es esta. ¿Es esta la? Sí, profe, es esa. Bueno, ¿qué pasa acá? La ganancia neta sujeta a impuestos 42 millones. El excedente 5 millones. Lo que quiere decir es que de todo lo que la Asamblea aprobó, lo que la sociedad pudo deducir que tienen que ser estos 34 millones quedan grabados y lo que no pudo deducir no computable. ¿Por qué? Porque la ganancia es superior. ¿Cuánto es? Yo sé el total, 34 millones. Para Víctor Blanco lo tengo que multiplicar por 50 y me da 17. Para Gustavo Costas tengo que multiplicar los 34 por el 37,5 me da 12. Para Diego Milito, 34 por 12,5 me da 4 millones. Ok, claro, ahí entendí. Estos Perfecto. porcentajes los determino haciendo lo que aprobó la Asamblea sobre el total. ¿Cómo son 50? 20 sobre 40, 15 Sí. sobre 40 y 5 sobre 40. Una vez que tengo ese porcentaje, que es la proporción que tiene cada director sobre el total, lo tengo que aplicar a lo que es total grabado y a lo que es total no computable. Perfecto, claro. Sí, yo me confundí y lo estaba aplicando sobre los honorarios asignados por la Asamblea, o sea, No, sobre los 40 millones, pero no, porque es los sobre el 40 total están acá, grabado. es esta sumada Claro. 40, y le tengo que aplicar a lo grabado y a lo no computable el porcentaje que representa sobre el total. Claro, perfecto. ¿Ahí va? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Alejandrina, que vos estabas con esto. No, no era de Ah, honorarios. ok. Si alguien quiere Bueno. hacer otra de honorarios, es para Marcelo mi duda. Yo ya recuperé Profe. el audio, como ingresé desde mi campus, ¿no? Te escuchamos, Fer, ahí. ¿Quién quería hacer otra pregunta de honorarios? O Alejandrina tiene algo para Marcelo que no es de honorario, no entendí. Dale, Alejandrina. Es en los fallos, profe, en las salidas no documentadas. Sí. Dentro de los fallos, que estuvimos viendo varios, está el de Heiger, perdón si lo pronuncio mal, que tengo anotado que no aplica el artículo 227 por acrecentamiento de la renta. Y no me quedó claro por qué. Sí, entiendo lo del artículo 92 que no aplica, pero no el de acrecentamiento de la renta. Bien. Bueno, sí, es el fallo Geigy, Argentina, que es del año 69, es el más viejo, ¿sí? En ese fallo, cuando habla del artículo 227, les recuerdo, era del decreto reglamentario, ¿no? Era ese artículo que hablaba del acrecentamiento de la renta o grosinap, que lo aplicábamos cuando, por ejemplo, en impuesto a las ganancias, cuando el sujeto que le pagaba a un beneficiario del exterior por una ganancia de fuente argentina, en vez de retenerle, tomaba a su cargo el impuesto, ¿sí? Ahí tenía que calcular el impuesto sobre esa base acrecentada. Lo que dice la Corte es que en este caso el sujeto que realiza la erogación, la salida no documentada, ¿sí? Tiene que ingresar también un impuesto, ¿sí? Tiene que ingresar ese impuesto porque la ley lo obliga. El tema es,
tiene que calcular ese impuesto sobre una base acrecentada del gasto o no. Y lo que terminó diciendo la Corte en ese fallo Geigy es que en este caso no se aplica la base acrecentada, simplemente tiene que calcular el impuesto del 35% sobre el monto del gasto. ¿Por qué no se aplica el grossing up o acrecentamiento de la renta? Porque eso se aplica en lo que mencionamos antes del beneficiario exterior, porque había un acuerdo voluntario entre las partes, entre el beneficiario del exterior y el sujeto del país que le paga, de decir, yo voy a tomar a cargo el impuesto, ¿sí? En cambio, en las salidas no documentadas, es la ley la que lo obliga, ¿sí? No hay un acuerdo voluntario, la ley lo está obligando al que realizó la salida documentada, al que hizo la erogación, ¿sí? A ingresar este impuesto. Como no hay un acuerdo voluntario, sino es que la ley lo obliga, ¿sí? Entonces directamente se calcula el 35% sobre el monto del gasto y no se aplica el acrecentamiento de la renta. Esa es la diferenciación que hace la Corte. No sé si me seguiste, Sí, Alejandro. súper, profe. Y después el otro era en el otro fallo, yo te lo había preguntado ya en clases, esta parte, que era cuando no, cuando no, o sea, cuando se presentaba una documentación falsa en el fallo emisora, ¿sí? Lo que la Corte dijo es que bueno, que el impuesto no constituía multa o sanciones al sujeto. Y no sé si, bueno, Sí, básicamente había dicho dos cosas, sí, en Reemisora Cultural. Una era esa, que este impuesto, que la ley lo obliga a pagar a quien realiza una salida no documentada en determinados casos, ¿sí? No constituye una sanción, una multa, ¿sí? Porque uno puede pensar, bueno, es una multa porque no se emitió el comprobante, no es una multa. Está ingresando en realidad el impuesto que le hubiera correspondido ingresar al beneficiario de esa plata que él pagó, digamos, ¿sí? Pero como no se emitió el comprobante, el otro no la declaró, entonces la ley le impone esta obligación al sujeto que realiza la sanidad no documentada. ¿Está bien? Entonces no constituye una sanción, una multa. Y lo otro simplemente que había dicho que toda la figura esta de la salida documentada, de aplicar el impuesto y todo, también se utilizaba en aquellos casos en que si bien no había comprobante, había algún comprobante, pero ese comprobante decía carecía de aptitud para demostrar la existencia del gasto o la existencia de un real beneficiario o contraprestador por ese gasto, ¿sí? O sea, hay un comprobante que es falso, que es apócrifo, entonces decía, si bien hay un comprobante, ¿sí? También se aplica. En ese momento la ley no hablaba de comprobantes apócrifos. Cuando la Corte se expide, la ley hablaba simplemente de cuando haya una erogación y no haya comprobante respaldatorio. Decía eso solo el artículo 40. Entonces, como no decía qué pasaba cuando había un comprobante apócrifo falso, la Corte dice, en ese caso también se aplica la figura de la salida no documentada. Y eso ahí después estaba mi fue, duda entonces. ¿cómo? Ahí estaba mi confusión entonces. En el caso de la multa es porque no presentó un comprobante, no porque presentó uno falso. No, claro. El tema de definir si había una multa o no viene por el tema de que ¿por qué a mí que realizo un gasto me hacen ingresar un impuesto? Porque no hay comprobante. Entonces se podía pensar que esto era como una sanción por no estar el comprobante, ¿sí? No tenía que ver con el tema de lo apócrifo, ¿sí? Sino simplemente porque no había un comprobante respaldatorio. Entonces la Corte dijo, no es una sanción, ¿sí? Está ingresando el impuesto que le hubiera correspondido ingresar al beneficiario que no se sabe quién es. Dice desconocido o oculto, dice el artículo. Gracias, profe. ¿Qué más? Más tarde voy a subir mientras piensan, más tarde voy a subir las pautas, pero algo importante, vieron que nosotros en bienes personales usamos la reexpresión punta a punta, no, perdón, del 2017 a diciembre 24. Como los ejercicios los resolvimos en clase considerando el coeficiente real,
Y para después ya tenerlo para los casos de personas jurídicas, le vamos a pedir que en el coeficiente, en el IPC de diciembre, que ustedes tienen en la tabla un estimado, consideren todos el real que es, va a estar en las pautas 7.694,0075. Vamos de nuevo. En los IPC que venimos usando en las personas humanas, el estimado de diciembre para ahora, bienes personales y para todo lo que es esta parte, reemplacen por el real que es 7694,0075. ¿Quedó claro eso? Yo en la pauta lo vamos a poner. Importante, recuerden que el IPC de diciembre es, pero si ustedes llevan, no es que esto va a ser determinante, pero digo, tratemos de ya tener todo ese cambio, así nos da. No es que si toman el que está en la guía no va a estar, pero nos obligan a buscar cuál es la diferencia. Sería bueno que cambien por ese. Y todo lo de persona jurídica, todo lo que sea costo computable, todo lo que sea lo que usemos ahora en esta parte, tanto teórico, técnico como práctico, usamos el IPC real, ¿puede ser? Si saben de algún alumno que que no esté ahora en el curso y le pueden avisar, avísenle. Hay varios que no están, de los que están en condiciones de rendir, pero yo igual lo voy a poner en novedades del campus, ahora en un ratito. Quería aclararlo por las dudas. Bueno, Profe, estamos. Sí. la fórmula de los honorarios también va ahí y la va a poner. Yo La la fórmula de fórmula. horarios la tienen que llevar impresa. Ok, gracias. También va a estar en las pautas. Las pautas tienen que llevar las tablas de las escalas de ganancias, tienen que llevar la de bienes personales, la escala, la tabla, los mínimos, tienen que llevar las fórmulas para la deducción de honorarios al directorio. Por las dudas, las tablas de relación anexas de la ley 23079, que está en el campus. Bueno, todo eso, material que ustedes pueden consultar en el parcial teórico técnico incluso. Y para determinar la retención de honorarios también. Pero no La, la tienen, la escala sería y el mínimo. la escala, sí. Está en la filmina esa, profe. Está en la filmina la escala, sí. Pero ahí en la filmina tiene un cálculo, así que cálculo no. Cálculo lo tienen que hacer ustedes solos. ¿Está? Profe, una consulta. ¿Se puede llevar la hoja con 3 líneas como para bienes personales? ¿Con qué? Cuando ponemos bienes personales en la liquidación, ponemos que son 3 líneas para el grabado del país, para el grabado del exterior y para el extranjero. Sí, no sé cómo vamos a tomar, pero si quieren llevarla y tenerla por las dudas. Ok. Lo que ya a esta altura saben que lo que digamos, permitimos tener las cosas que son de consulta en la profesión, nada que les dé pautas en el examen, ¿no? No nos obliguen a tener que sacar hojas o algo por el estilo. Bueno, estamos. Gracias a todos que se sumaron desde temprano. Joa, Cami, Fer, Gracias. Marce, Gustavo que también se sumó. Como el otro día dice que yo no vuelvo, bueno, me subo a una clase de repaso, le dije es el sábado, bueno, me sumo. Bueno, estudien, el parcial es en el aula 303, también va a estar indicado en las pautas, en la que rindieron el primer teórico técnico. Siéntense separados, eviten demoras en esas cosas para poder tener más tiempo en el examen, ¿sí?
El que pida certificado lo tiene que pedir al momento de tomar lista, de manera que ya con esa lista sabemos todo lo que le tenemos que generar. No sé si me olvido de algo que se les ocurra al resto. Un poco lo de siempre, que lean bien lo que se pide, porque a veces los errores son, me parece, de no entender el punto por leer quizás rápido, y la letra siempre prolija para que se entienda lo que quieren decir. Lleven calculadora por las dudas, siempre les digo, porque No, por ahí sí, alguno por la duda se no, olvida, seguro, porque alguna lapicera o virome de más. calculadora hay que llevar seguro. Sí, ya todas las hojas con nombre, apellido, número de registro y enumeradas. Eso también, porque llegan y empiezan a sacar hojas del cuaderno. Eso es útil que lo lleven hojas en blanco con esos datos, pasamos, firmamos y ya está. No, pero le pongo, no, ya no le va a cambiar ni el registro, ni el nombre, ni el apellido. Pónganlo. Bueno, estamos. Nos vemos el lunes. Gracias, Estudien. profe, por su Éxitos, ¿eh? tiempo. Gracias a Éxitos. todos. Gracias. Nos vemos. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.